Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada Guárdense de toda avaricia. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15, en el cual leemos lo siguiente. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Según Éxodo 20:17. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Según 1 de Corintios 6, versos 9 y 10. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos. Y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. A menudo se plantea la cuestión, y es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos cómo, por lo menos en parte, y en esencia fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Leamos en Isaías el capítulo 14, los versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Y qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo,
este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Leamos en Efesios el capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses el capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Con qué equipara Pablo la codicia y por qué? Es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez del Creador. Codiciar, entonces, podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Indudablemente, al principio Lucifer no sabía a dónde lo llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Leamos en Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versos 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Centrarnos en lo que Pablo escribe aquí, ¿cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme en la época en que éste se inundaba. Esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear. El primer desafío real en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera Josué. En respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual siguieron. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. Leamos en Josué el capítulo 7, los versos 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho.
pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó y qué mensaje debemos extraer de esa historia para nosotros? Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo, diciendo que había codiciado esos bienes. La palabra hebrea traducida allí como codicié se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel 9:23, por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Sin embargo, en este caso, este vocablo era una mala noticia. A pesar de la clara orden de no saquear para sí las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. De hecho, después de la derrota de Ai, Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Según Josué 7:9. En otras palabras, el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser, de una manera diferente, un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco de Ai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido. Piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá. ¿Y qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero. ¿Cómo podemos tú y yo protegernos de este tipo de racionalización peligrosa? Una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia del mundo: haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente del Maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas se salvarán, mientras que ahora sabemos de Judas que está destinado a la destrucción eterna. ¿Qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia, los deseos de su corazón. Leamos en Juan el capítulo 12, versos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? ¿Cómo reaccionó Judas? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que el regalo de María. ¿Qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Según Elena de White, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que, si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Pero Judas no se entregó completamente a Cristo, y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él, con resultados trágicos. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa u otra? En este caso, lo que codiciaba era el dinero. Y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Y finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Era una época emocionante para ser miembro de la iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y miles se unían a la iglesia. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, según Hechos 4, 31 y 32. ¿Qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva, verla crecer
y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad, según Hechos 4, 34 y 35. En este escenario, Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia. Hasta aquí, todo bien. Leamos en Hechos el capítulo 5, los versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué crees que fue peor, retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro? Al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, según Hechos 5:11. Después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver su diezmo. Pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad en el diezmo. ¿Qué nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia? La codicia es un problema del corazón, y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida.
Por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero, ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Leamos en 1 de Corintios el capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? Número 1. Tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor, dice Job 24:15. Número 2. Orar diariamente e incluir Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, como en 1 de Corintios 10:13. Y número 3, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119:11. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y, para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo. Y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar, según Isaías 55:6 y 7. ¿Qué consecuencia provocó la codicia en tu vida? ¿Y qué lecciones aprendiste? ¿Qué podrías necesitar aprender de ellas? En la conquista de Jericó, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué les había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Dios. Todo lo demás debía quemarse. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que, en aquella hora solemne de triunfo y castigo, osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte,
lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. En la lista paulina de las señales del fin, los primeros dos elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero. Codicia. El egoísmo y el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días, nuestros días. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Lee 1 de Timoteo 6 al 10 y luego analiza. Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en ruina y perdición. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por esa codicia, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En clase, demos ejemplos de personas que por amor al dinero fueron traspasados, ellos mismos y otros, de muchos dolores. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio correcto sabiendo que necesitamos dinero para vivir, pero sin caer en la trampa de la que Pablo advierte aquí? ¿Qué otra cosa, además del dinero, podemos codiciar? ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? ¿Y cuándo podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes, y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.